Pues, profesor Jáuregui, profesor Eduardo Jáuregui, díganos por qué cree que la lectura del ordenador emocional ahora, en el siglo XXI, tantos años después, sigue siendo vigente e interesante para su disciplina y para el público general. Bueno, yo creo que El ordenador emocional es un libro que sigue plenamente vigente, igual de vigente, ni un ápice más ni un ápice menos de cuando se escribió, por dos motivos. El primero, porque el ordenador emocional del que habla José Antonio Jáuregui no ha cambiado. O sea, los ordenadores han cambiado mucho. Ahora tenemos todos en el bolsillo un aparatito como este que en el año 1990 hubiera parecido como de ciencia ficción, más o menos. Sin embargo, el ordenador emocional no ha cambiado nada. De hecho, hay una anécdota, cuando estábamos tecleando el ordenador emocional un ordenador Apple IIe en el año 1985 por ahí, tuvimos un problema informático y mi hermano Pablo, con un berrinche tremendo que se cogió durante este trabajo que hicimos, pues golpeó la cabeza contra una puerta y dejó un agujero que bueno, pues se quedó ahí varios años, ¿no? Tapamos luego con un cartel y tal. Entonces, estas cosas que son tan propiamente humanas, ¿no?, siguen vigente hoy en día, igual que cuando se escribieron. De hecho, hay estudios sobre lo que se llama el computer rage, o sea, la ira del ordenador, y la verdad que es sorprendente el número de personas que dan porrazos al teclado de su ordenador, que golpean, ¿no?, el monitor, o incluso que lanzan un portátil, porque ahora los portátiles como se puede lanzar, o su iPhone, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ordenador emocional no ha cambiado absolutamente nada, y cuando leemos en sus páginas anécdotas parecidas a las que acabo de contar ahora, nos sentimos plenamente reflejados, ¿no? Eso es lo primero. Y luego es vigente por un motivo muy curioso, que es el mismo motivo por el cual a mí, cuando por primera vez, ¿no?, lo conocí y lo contrasté con los estudios de psicología al hacer la licenciatura, el libro me descuadraba completamente, ¿no? Y es que José Antonio Jáuregui no seguía las modas del momento, de hecho desconocía los paradigmas dominantes de la psicología, porque él no leía las últimas novedades de las distintas disciplinas. Quizás conocía más la antropología, pero desde luego la psicología la desconocía bastante, con lo cual realmente era un atrevimiento escribir un libro, al menos eso me parecía a mí, ¿no?, escribir un libro que era básicamente una teoría general del comportamiento humano, sin conocer lo que estaba sucediendo en ese momento en la psicología. ¿Por qué? Porque José Antonio Jáuregui lo que él hacía era leer a los clásicos. Él leía a Aristóteles, a Séneca, a Darwin. En psicología, a lo máximo que había llegado era a Freud. Entonces, él lo que hacía era observar el ser humano y con ese conocimiento y esa erudición de los grandes clásicos, ¿no? Entonces, eso es lo que al final hace que su pensamiento sea, digamos, eterno, ¿no? O sea, que no lo podemos leer ahora como lo podremos leer dentro de 200 años y vamos a poder encontrar algo. Porque de la misma manera que es un libro que, digamos, sufre de ciertos defectos, ¿no? Es decir, no te está citando los estudios últimos empíricos, que eran los estudios últimos empíricos de ese momento, pero por ese mismo motivo te está hablando de una forma que ese pensamiento va a perdurar, ¿no? Entonces, de hecho, es lo que sucedió. En el momento en el que José Antonio Jáuregui escribió este libro, la psicología, cuando yo mismo estudié en la universidad, la psicología no daba importancia a las emociones. Digamos, se utilizaba la metáfora del ordenador como un cerebro, pero se consideraba que todo el comportamiento, digamos, era el resultado de una serie de procesos computacionales que al final era un tema de análisis y de raciocinio, ¿no? Entonces, José Antonio Jáuregui veía que esto del comportamiento humano era muy poco racional, ¿no? Era más de esas emociones que te mueven y te empujan, te informan y te empujan, ¿no? Y esto yo creo que es prácticamente evidente para todo el mundo, excepto para los psicólogos de esa época, que se habían encerrado en una caja, en un paradigma, en una forma de pensar,
y por ese motivo no veían lo que para prácticamente todo el mundo era evidente, ¿no? Entonces, por ese motivo, el libro se adelantó a cambios que sucedieron luego a mitad de los años 90, cuando Antonio Damasio escribió su libro El error de Descartes, cuando Daniel Goleman escribió sobre la inteligencia emocional, y de repente la psicología descubrió o redescubrió las emociones, ¿no? Entonces, por ese motivo, al estar fuera de esos paradigmas, él fue capaz de ver aquello que para todas las luces de la ciencia parecía prácticamente imposible, ¿no? Y bueno, sí, eso.